Bueno, pues vamos a continuar. Pero todavía hay más cosas que hacer con la hoja de cálculo. Sí, todavía hay más cosas que hacer. Mira, vamos a ver ahora protección, vamos a ver validación y vamos a ver también el tema de crear una plantilla. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, o por lo menos lo que yo creo que puede ser más vistoso y quizás más útil también, que sería la validación. Entonces, imaginemos que tenemos esta hoja de cálculo, ¿no? Yo he borrado parte de algunas de las funciones que teníamos por aquí, simplemente he dejado la función hoy, que es lo que devolviera la fecha de hoy. Y aquí he continuado utilizando la función suma, ¿vale? Porque, bueno, pues es más cómodo y es más rápido por lo que tenga que ocurrir más adelante. Imaginemos lo que ocurrió en algún momento del anterior vídeo, ¿no? Simplemente cuando estamos hablando de funciones, yo cogí aquí y puse, por ejemplo, dije aquí precio unitario y puse aquí 14. En el momento en el que yo pongo aquí 14, claro, estoy intentando multiplicar lo que el número de unidades por una cadena de texto. ¿Cuánto vale la cadena de texto? Pues no se sabe. O la caracola por 55, pues no se sabe cuánto vale. Entonces, como no sabe hacerlo y resolverlo en la hoja de cálculo, lo que hace es que simplemente te indica, oye, aquí hay un problema, el texto no es un valor numérico, no lo puedo multiplicar y por lo tanto aquí aparece valor. Fijaos que con esa tontería, pues simplemente, que probablemente esto sea un error muy tonto, alguien que se ha ido un poco la pinza, o simplemente imaginemos que aquí efectivamente parecía un 123 y yo, ¡ay! Le he dado sin querer al teclado y claro, pues automáticamente me cambia los valores. Resultado, que claro, que toda la hoja de cálculo se ha ido a la mierda, que esto no se puede seguir calculando. ¿Habría alguna manera de poder evitar ese tipo de errores? Sí, hay una manera que consiste en establecer los datos de validez que puede tener una celda, es decir, indicar los datos válidos que puede tener una celda. Veámoslo. Vamos a suponer, por ejemplo, el número de unidades que se están vendiendo. Mirad, yo ahora mismo podría hacer algo así. Yo podría decir, oye, he vendido menos 14 unidades. ¿Tiene sentido que yo como comercial consiga vender menos 14 unidades? Hombre, sí, si a lo mejor también recibo productos de vuelta o devoluciones o algo así, ¿no? Que estén defectuosos y entonces, pues de alguna manera me lo tengo que descontar. Pero supongamos que eso no fuera posible, que eso es de otro departamento o de otra ocasión, o simplemente no es posible. Una vez que lo has comprado, eso es tuyo y ya a partir del departamento de postventa será el que se encargue. Bueno, supongamos que no pueda haber números negativos aquí. ¿Cómo lo evito? Mira, lo que voy a hacer es, primero, se seleccionan todas las celdas donde yo quiero establecer un formato, perdón, una validez de los datos. Digo, bueno, pues aquí no puede haber nunca un número que sea menor que 1. Ni siquiera 0. No tiene sentido que ahí aparezca un 0, ¿vale? Bueno, ¿y eso cómo lo hago? Pues mira, le doy aquí a datos, le doy aquí a validez. Y entonces aquí yo puedo establecer los datos que van a ser válidos. Por defecto, todas las celdas permiten que tú escribas en ellas todos los valores, que eso es lo que me indica precisamente el desplegable que aparece aquí. Bueno, pues en el ejemplo que estamos intentando resolver estamos diciendo que no todos los valores son válidos. ¿Cuáles son válidos? Estamos diciendo que solamente pues que sean números positivos. Otra cosa que podríamos plantearnos, ¿tiene sentido que yo, por ejemplo, pueda vender dos productos y medio? ¿O 0,25 de un producto? Pues probablemente no. Es decir, o vendo el producto completo o no lo vendo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que los valores válidos son números enteros, pero cualquier número entero, no. Estamos diciendo que tiene que ser números enteros positivos. Pues estamos diciendo que tiene que ser, voy a decir, mayor que 0. Es decir, tienen que ser, además fijaos que he puesto mayor exacto, es decir, mayor estricto, no mayor o igual que 0, sino estoy diciendo que sea exactamente mayor que 0. Es decir, los números que van a ser válidos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el infinito.
Le doy aquí a aceptar, por ejemplo. Vale, le vengo por aquí, lo que voy a hacer es borrar todos los datos que hay y ver si efectivamente esto que hemos hecho ha funcionado o no. Y ahora digo, por ejemplo, pues 5. Bien. Y ahora digo, por ejemplo, menos 14. El valor no es válido, ¿de acuerdo? Y no me permite ingresar ese valor, simplemente me están diciendo que no es válido. Y si pongo aquí 0,25, el valor no es válido. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que solo permita números que sean números enteros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no me permiten números decimales. Fijaos que con 5 no tenía problemas, si añado un 10 no tendría problemas ninguno, si añado un 0 el valor no es válido. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, con esto ya podría ser suficiente, pero leche, vamos a darle un poquito de información al usuario. Luego a nosotros nos dice error 503 y no tenemos la más remota idea de lo que nos están diciendo. Coño, pues vamos a darle al usuario algún tipo de información. Oye, no es válido porque el número tiene que ser positivo, no es válido y le damos alguna explicación o algo, por ejemplo, incluso algún ejemplo de datos que podría incluir ahí, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, selecciono la columna donde estoy estableciendo la validez, le daría aquí a datos, validez, ¿vale? Uy, le he dado otra cosa. Datos, validez. Aquí está. Bien. Bien, en vez de simplemente datos no válidos, que es el mensaje de error que me está apareciendo, yo puedo modificar ese aviso de error. Puedo venir aquí y dice mostrar mensaje de error al introducir valores no válidos. Esto es simplemente la acción que queremos que aparezca. Bueno, simplemente si es un aviso, información. Bueno, detener está bien por defecto. Bueno, el cuadro que aparece por defecto, ¿qué título queremos que tenga? Da igual. Es decir, por ejemplo, podemos poner, incluso dejarlo en blanco, ¿no? Datos no válidos me parece lo suficientemente en buena explicación de que, oye, aquí ha ocurrido algo. Lo que vamos a cambiar es simplemente el mensaje de error, ¿vale? De hecho, aquí voy a decir error. Y en el mensaje de error es donde explicamos qué es lo que ha ocurrido y qué tipo de datos esperábamos encontrar. Por ejemplo, yo diría, pues, debe introducir un número entero positivo mayor que 0. O directamente decir simplemente un número entero positivo. El 0 no es un dato válido. Y por ejemplo, podemos poner ejemplo 1 o 12, por ejemplo. Ya está. Le doy aquí a aceptar y ahora veo lo que ocurre. Si yo le vengo aquí y pongo -1, pues error, este era el título que aparecía, debe introducir un número entero positivo. El 0 no es un dato válido, por ejemplo, 12. ¿De acuerdo? Y fijaos que automáticamente se borra el dato que no es válido. Eso está muy bien. De esa manera nos aseguramos que en estas celdas solamente van a aparecer datos que efectivamente sean válidos. Además hay otra cosa más que podríamos añadir, que me la he saltado. Si yo viniera por aquí, les damos aquí a datos validez. Fijaos que me salté esta parte que ponía ayuda de entrada. Me lo he saltado porque realmente tampoco es una cosa que yo sea especialmente fan de lo que conseguimos. Mirad, voy a primero de todo, voy a copiar esto que aparece por aquí, ¿vale? Y aquí en ayuda de entrada, placa. Y aquí en título pongo ayuda. Es decir, lo único que estoy haciendo es copiar el mismo mensaje de error que aparece, lo estoy copiando para que aparezca en la ayuda de entrada. ¿Y eso cómo aparece? Cuando yo le doy aquí a aceptar, así es como aparece. Simplemente cuando me pongo encima, me indica con un mensaje el dato que espera encontrar. ¿Por qué no soy especialmente fan? Porque me tapa cosas. Al final es verdad que sí, que yo tengo una ayuda del dato que espera que aparezca en esa celda a cambio de ocultarme parte de la información con el mensajito. Bueno, en fin, si queremos mantenerlo lo mantenemos y si no, lo quitamos. Por ejemplo, yo aquí lo voy a mantener. ¿Qué más opciones de validez podríamos establecer? Bueno, pues hay varias, algunas son muy interesantes. Por ejemplo, podríamos establecer que
hay un número máximo de unidades que se pueden vender. Por ejemplo, ¿eso cómo lo haríamos? Bueno, vendría por aquí, datos, validez, y le digo, oye, pues resulta que el criterio de datos que son válidos no es solamente mayor que, sino, por ejemplo, intervalo válido. Es decir, que tiene que estar entre este y este. Y también puedo establecer justo lo contrario, es decir, son válidos todos los números enteros que no estén dentro de este rango de valores. Eso también se puede hacer, ¿no? Pero bueno, imaginemos algo todavía más interesante. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo los productos. Producto 1, producto 2, producto 3. Imaginemos que necesito que ahí aparezca, por simplicidad, por ejemplo, efectivamente la lista de todos los productos que yo estoy vendiendo. Y solo van a ser válidos los productos que yo estoy vendiendo. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Primero voy a borrar esto y ahora establezco las opciones de validez. Mirad, vamos a suponer que mi empresa solamente vende dos tipos de productos, los que sean, ¿vale? Le damos, bueno, selecciono como antes, ¿no? El rango donde quiero establecer los valores que van a ser válidos, le damos a datos validez y le digo, oye, en principio son válidos todos los valores, pero yo no quiero que sean válidos todos. ¿Cuáles son los que yo quiero que sean válidos? Pues yo quiero que sean válidos los de esta lista. Y yo establezco aquí los valores que quiero que sean válidos. Por ejemplo, supongamos que mi empresa vende, por ejemplo, ordenadores portátiles y radares, por decir algo. Bueno, pues vengo yo aquí y le digo, mira, pues mi empresa vende ordenadores portátiles y también vende radares. Tan tonto como eso. Aviso de error. Bueno, pues nada, lo que voy a decir es error, debe seleccionar un producto válido. Simplemente esto lo que estamos haciendo es personalizar el mensaje de error para que no ponga error, dato no válido y se acabó. Simplemente esto, se acabó, ¿vale? Es decir, los valores válidos son los que aparecen en esta lista. Ordenadores portátiles y radares. Aceptar. Bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre es que yo puedo seguir aquí escribiendo, por ejemplo, digo, oye, teclado. Error, debe seleccionar un producto válido. Y ahora la gracia es que en cuanto he seleccionado que los datos válidos son los de esa lista, pues aquí aparecen los de la lista. Y ahora yo puedo seleccionar efectivamente los valores que son válidos, que me permite establecer la hoja de cálculo. ¿Vale? Bueno, y si yo quisiera que aparecieran más valores distintos, por ejemplo, imaginemos, bueno, me añadió dos productos y resulta que mi empresa vende muchos más productos. Por ejemplo, también vendemos ratones y teclados. De nuevo, vengo por aquí, le doy a datos validez y simplemente voy añadiendo aquí ratones y teclados. ¿De acuerdo? OPQR, vaya. Da la casualidad de que lo estoy escribiendo ordenado, ¿vale? Lo voy a escribir así. Vale. La lista que aparece va a aparecer en el mismo orden en el que yo lo he escrito. A lo mejor tiene algún sentido que aparezca en el orden en el que lo estoy poniendo, a lo mejor es por orden de importancia o podría aparecer por orden de lo que más se vende. Si por ejemplo lo que nosotros vendemos más son radares, pues a lo mejor tiene todo sentido que precisamente radares sea lo que aparece al principio de la lista, ¿vale? Bueno, le daríamos aquí a aceptar. Y efectivamente ya ahora lo que aparece primero son radares, ratones, teclados y ordenadores. Bueno, pero yo puedo decirle, oye, datos, validez, y decirle, oye, ordénamelo, ¿vale? Ordénamelo alfabéticamente. Y entonces ya veo como radares no debe aparecer lo primero, sino ordenadores portátiles, luego radares, ratones y teclados, ¿vale? Y de esta manera, bueno, pues establecemos qué valores concretos son los que pueden aparecer en esa lista. De esa manera, bueno, pues evitamos posibles errores que aquí, bueno, pues yo qué sé, aquí resulta que a lo mejor el tío intenta escribir aquí algo que no tiene sentido ninguno. Y lo que vamos haciendo es acotar la posibilidad de que se produzca algún tipo de error. Por ejemplo, aquí en precio unitario
pues pasaría algo parecido, ¿no? No tiene sentido, por ejemplo, que el precio sea un número negativo. Por cierto, aunque sean datos de validez, que aparezca aquí, en realidad también se pueden copiar con el pincel de formato. Es decir, si yo vengo por aquí y clono este contenido y lo clono aquí, automáticamente debe introducir un número entero positivo. Es decir, las opciones de validez forman parte del formato, aunque no aparezcan en la pestaña esta de formato de celda. ¿Vale? Aunque no aparezca ahí, sí que forma parte del formato. De todas maneras, simplemente para decirle, oye, aquí sí que tiene sentido de que a lo mejor pues algo se haya vendido por, yo qué sé, por ejemplo, pues hecho por 150,50. ¿Vale? Y a lo mejor tiene sentido que ahí sí que haya en números decimales. Bueno, pues lo selecciono, datos, validez, y le digo, oye, pues son válidos todos los números decimales cuyo valor sea mayor que 0. No tiene sentido vender algo negativo, es decir, oye, te vendo 25 ratones a menos 50 euros cada uno. De nuevo, en principio, parece que eso no tiene sentido, ¿vale? Y entonces si yo intento ahora poner aquí un menos 50, valor no es válido, ¿vale? Por terminar, simplemente con las opciones de validez. Mirad, yo podría tener una lista de productos que mi empresa vende. Bueno, simplemente vengo por aquí y le digo, oye, pues esta es la lista de productos que mi empresa vende. Bueno, voy a darle botón derecho, formato de celda, ajustar texto automáticamente para que aparezca por aquí, lo voy a centrar y ya lo tengo por aquí. Bueno, pues aquí voy a escribir todos los que son posibles. Y mira, mi empresa vende teclados, vende radares. De hecho, voy a poner en singular. Mi empresa vende teclado, vende un radar, vende un ratón, vende un ordenador portátil, vende un site, vende un, yo que sé, cualquier otra cosa. Vende, por ejemplo, una Arduino, por ejemplo, y vende también Raspberry Pi 4. Por ejemplo, vamos a suponer que estos son todos los productos que mi empresa vende. Lo que hicimos antes fue seleccionar esto de por aquí y le dimos, oye, datos, validez, y dijimos, oye, los valores que quiero que se puedan aparecer en esas celdas son los que aparecen en esta lista. Pues digo, no, perdón, en esta lista no. Lo que quiero es que aparezcan en este intervalo de celdas, ¿de acuerdo? Y ahora yo tendría que seleccionar el intervalo de celdas que quiero que contiene todos los productos de mi empresa. Vamos a suponer que, por ejemplo, en previsión de que los productos de mi empresa puedan crecer, por ejemplo, hasta aquí, voy a añadirle el... No le voy a añadir ningún borde, simplemente... Bueno, sí, voy a añadir algo. Voy a decir que, mira, hasta aquí espero que se pueda rellenar con los datos de los productos que vende mi empresa, ¿vale? Simplemente. Entonces esto lo voy a borrar todo. Entonces digo, oye, pues mira, yo quiero que aquí, datos, validez, los datos que quiero que sean válidos, que se puedan escribir, son los que aparecen en este intervalo. ¿Qué intervalo? Aquí en origen yo puedo establecer cuál es el origen que quiero que aparezca. Y digo, oye, pues quiero que sea esto de por aquí. Aparecen algunas opciones como, bueno, que se permitan listas vacías, celdas que estén vacías, o si quiero que aparezca efectivamente la lista de selección, es decir, la lista esta que aparece por aquí, si quiero que aparezca o no. Si no quiero que aparezca, esto no va a aparecer, no va a aparecer ese desplegable, pero siguen siendo válidos solo estos valores, ¿vale? Y si quiero que aparezcan ordenados alfabéticamente o no quiero que aparezcan, ¿vale? Les digo que se quede así. El aviso de error lo dejo, error, debe seleccionar un producto válido, le voy a decir, sí, un producto válido, ¿vale? De hecho, en vez de válido, un producto de la lista. Le doy aquí a aceptar y ahora fijaos que solo puedo seleccionar
aquellos productos que aparecen en la lista. Como he dejado que se permita también un valor que la celda esté vacía, pues puedo dejar la celda vacía. ¿Ventajas que tiene esto? Bueno, para el usuario que vaya a utilizar la hoja de cálculo es mucho más sencillo rellenarla. Es mucho menos propensa a errores. Y además tiene otra ventaja. Mirad, si yo intento rellenar esto, le digo, mira, pues el producto puede ser, pues me han pedido, yo qué sé, el precio de los Arduino, por ejemplo, vamos a buscar. Por ejemplo, estamos vendiendo a 6 euros y me han pedido 50 unidades, ¿de acuerdo? Bueno, imaginemos que en un momento determinado resulta que añadimos algún tipo de producto nuevo a nuestra lista y resulta que también vendemos, por ejemplo, pues yo qué sé, algún tipo de webcam, ¿vale? Así, sin más, una webcam. Bueno, pues automáticamente, solo por el hecho de añadirlo a la lista, como he dicho que todos los datos que son válidos son los que aparecen en esta lista, ya aquí automáticamente aparece la webcam. Y por lo tanto, como dato válido que es, yo ya la puedo seleccionar. Bueno, la webcam la estamos vendiendo a 125 euros y me han pedido 14. Y entonces efectivamente ya esto lo calcula automáticamente. Bueno, pues esto sería validez. Es una manera de simplificar o ayudar a que se rellene automáticamente, o de una manera más sencilla, la hoja de cálculo. Muy útil para rellenar formularios. Otro concepto que va muy de la mano de la validez sería la protección. Mirad, con validez lo que conseguimos, la validez de los datos, lo que conseguimos es que los datos que aparezcan en la celda sean aquellos que nosotros consideramos que son válidos. Fantástico y maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que aún así el usuario puede ser un poco manaza. ¿Qué pasa simplemente si pincha aquí encima y le da el botón suprimir? Basta con que le dé al botón suprimir para que automáticamente el contenido de esa fórmula, que a lo mejor, fijaos, que es una fórmula que realmente era muy sencilla, ¿no? Pero imaginemos que es una fórmula que es muy larga y que suma un montón de cosas y por la razón que sea, ha sido un manaza, lo ha roto y esa fórmula ya no está. De hecho, lo que aparece aquí, pues que es incorrecto. Imaginemos que son, pues eso, ¿no? Siempre pensando a lo grande, que son 500 filas de productos vendidos. Y resulta que la fila número 289, alguien ha borrado la fórmula sin darse cuenta. Eso puede ser un pequeño desastre, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta el total. Resulta que en vez de dar, yo qué sé, 1.325.414, pues da 1.245.320. O sea, cerca de 100.000 euros menos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de que se ha eliminado una celda. Claro, eso nos interesa de alguna manera intentar evitarlo. Es decir, no solamente errores de el dato que has introducido es incorrecto, sino también proteger las celdas que merezcan ser protegidas. ¿Y cómo conseguimos eso? Bueno, pues la manera de conseguir la protección de las celdas que queremos proteger es muy sencilla en realidad. Fijaos, cuando yo le doy al formato, botón derecho, formato de celda, o directamente puedo dar control 1, ¿vale? Se me abre automáticamente el formato de celda. Bueno, hay aquí una serie de pestañas que yo creo que más o menos de alguna manera hemos toqueteado la mayoría. Bueno, pues hay una que no hemos tocado que es protección de celda. Fijaos lo que ocurre. Todas las celdas que tú elijas por defecto están protegidas. Todas las celdas están protegidas. ¿Y entonces por qué puedo escribir en ellas? Bueno, porque hay una doble protección. Hay una protección de celda y una protección de hoja. Hasta que no está activada la protección de hoja, la protección de celda no tiene relevancia. Realmente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Nosotros tendríamos... Es que hay que pensar al contrario. Es decir, en lugar de proteger lo que queremos que se pueda proteger, lo que hay que hacer es lo contrario, es desproteger aquellas celdas donde queremos que el usuario pueda escribir, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Claro,
Si va a haber celdas donde el usuario puede escribir y celdas donde el usuario no va a poder escribir, lo mínimo que debemos hacer es indicarlas. Por ejemplo, a mí no me interesa que el usuario pueda escribir en ninguna de las celdas que tiene una fórmula, como ninguna de estas, pero tampoco quiero, por ejemplo, que pueda escribir en esta de por aquí. Y sin embargo, ¿por qué no va a poder escribir en esta y sí en esta? Bueno, pues eso lo vamos a indicar con un código de colores. Por ejemplo, vengo por aquí y en esta celda simplemente voy a copiar el color. Por aquí y lo copio. No, que me ha cambiado. No te preocupes. Le cambio la negrita y le digo que esto era una fecha. ¿Vale? Vale. El borde. Bueno. Y aquí exactamente igual. Aquí lo que voy a coger es que no sé cuál es el color que he elegido aquí. ¿Será este de por aquí? No. Me da a mí que no es ninguno de estos. A ver. Gris azulado 200. Tampoco es este. Creo que no. Bueno, mira, es igual. Si es que termino antes haciendo esto. Y ya está. ¿Vale? Me da igual que esté centrado. Voy a coger y lo que sí le voy a quitar son todos los bordes. Le voy a poner los bordes solamente exteriores. Y el que esté centrado no me da un poco igual. Pero bueno, lo voy a dejar centrado, me da igual. Así se quedaría, ¿vale? Ahora sí. Ahora con el código de colores, el usuario cuando lo vea, bueno, tal vez la comisión sí que pueda ser interesante que él pueda escribir, ¿no? Pues venga, ese lo dejo en el color, en color blanco puro, me sorprende mucho. Mira, color personalizado, venga. Bueno, blanco, blanquísimo, ¿vale? Vale, pues ahora lo que hemos hecho es que solo hemos dejado en blanco aquellas celdas en las que el usuario pueda escribir. Esas son las celdas que vamos a desproteger. Es decir, en todas estas celdas el usuario puede escribir. Botón derecho, formato de celda, protección y le voy a decir que estén desprotegidas. Aceptar. En esta que también quiero que pueda escribir, pues también puedo formato de celda, desprotegerla. Fijaos que como es formato de celda, podré utilizar el pincel de formato perfectamente, sin problema ninguno, ¿vale? Entre las características de formato que se copian con el pincel de formato se encuentra precisamente esa, la característica de la protección, ¿vale? Siguiente cosa, a lo mejor, esto es una tontería, pero a lo mejor por la razón que sea, no me interesa que el usuario pueda ver las fórmulas que nosotros estamos utilizando. Quiero decir, a lo mejor en un momento determinado, pues el usuario mira y dice, ah, así se calcula esto. Bueno, supongamos que a mí no me interesa que el usuario pueda ver la fórmula, por la razón que sea. Bueno, pues yo podría coger y decir, oye, estas celdas que contienen, dejo pulsado el control para seleccionarlas, estas celdas que contienen una fórmula, botón derecho, formato de celda, y le digo, ocúltame la fórmula. ¿De acuerdo? Fijaos que se pueden hacer más cosas, como por ejemplo yo podría decir, oye, cuando vayas a imprimir esta hoja de cálculo, estas celdas no quiero que se impriman, por la razón que sea. ¿Vale? Eso también se podría hacer. O directamente que las celdas ni siquiera se vean. Por ejemplo, a lo mejor me interesa que esta celda, que contiene los productos que son válidos, pues no me interesa que se vean. Bueno, pues botón derecho, formato de celda, ocultar todo. No es ya que el usuario no pueda modificarla porque está protegida, sino que ni siquiera va a poder verla. Desde aquí aceptar y con eso tendríamos todas las opciones de protección hechas. Y si ya tenemos las opciones de protección de celda hechas, de nuevo, ¿por qué puedo seguir viendo las fórmulas? Bueno, porque no está protegida la hoja. Y ese es el siguiente paso. Bueno, primero, lo que voy a coger es voy a eliminar esto de por aquí y lo voy a guardar antes de continuar. Vale, ¿cómo establezco la protección de hoja? Bueno, o le doy aquí a herramientas proteger hoja o botón derecho por aquí, proteger hoja. Normalmente esta es la que yo utilizo, me resulta más cómodo, simplemente botón derecho del ratón sobre
sobre la pestaña, sobre la hoja que quiero proteger y le doy aquí a proteger. Y ahora bien, en esta ventana yo puedo establecer algunas opciones. Primero, puedo protegerlo con contraseña o sin contraseña, como queramos. Quiero decir, no hay... El funcionamiento al final va a ser el mismo. Lo único que pasa es que si alguien quiere proteger la hoja, necesita saber la contraseña. A mí me ha pasado alguna vez de proteger una hoja, por ejemplo, a lo mejor para un examen o para lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues para enseñarle a los alumnos, oye, quiero que hagas tal fórmula y tiene que salir esto, ¿vale? Tiene que salir esto con estos datos que te ha dado. Y protegerlo con una contraseña y luego no recordar cuál era la contraseña. Y luego te llevas un rato largo buscando la contraseña hasta que la encuentras. Y eso sí la encuentras. Y si no la encuentras, pues a lo mejor no puedes editar el contenido de la hoja. Entonces, bueno, pues ya lo que queramos. Y luego aparte más opciones. Por ejemplo, a lo mejor me interesa que la hoja esté protegida, pero que el usuario pueda insertar columnas. O que el usuario pueda insertar filas o eliminar filas. Eso podría establecerlo por aquí, ¿vale? Estas opciones antes no aparecían. Y luego otra cosa que aparece es si queremos que se puedan seleccionar las celdas o no. Eso es simplemente para que el usuario a lo mejor pueda copiar el contenido de las celdas aunque esté protegido. Lo voy a proteger sin contraseña. Le doy aquí a aceptar. Placa. Fijaos cómo automáticamente los valores que aparecían por aquí directamente no aparecen. Aparece el formato. El formato sí me lo ha mantenido, ¿vale? Pero no me aparecen los valores. Si vengo aquí, por ejemplo, veo como la función que se utilizaba, que la función hoy no aparece. Veo como no aparecen estas funciones tampoco, las fórmulas no aparecen. Y estas tampoco. Intento modificar algún valor, por ejemplo, me vengo aquí donde pone total, y escribo hola. No se pueden modificar las celdas protegidas. Intento eliminar esto, le doy a suprimir y no me deja, ¿vale? Estoy dando a suprimir y no me deja. Intento escribir, no se pueden modificar las celdas protegidas. Pero estas que no están protegidas, pues resulta que sí que puedo, sin problema ninguno, seguir editando. Y de esta manera, bueno, pues lo que conseguimos es precisamente tener datos válidos dentro de una celda y además protegemos precisamente aquellas celdas que no queremos que se puedan modificar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto serían las opciones de validez y ahora las opciones también de protección. Fijaos, como esto de aquí de la derecha que aparece realmente a mí no me convence mucho que no se vea, pues yo intentaría cambiarlo, ¿vale? Intento cambiarlo. Voy a borrar esto para dejarlo como estaba desde el principio. Botón derecho, ahí va. No puedo darle a esto no puedo darle a formato porque es que no aparecen por aquí los formatos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitar la protección de la hoja y ya automáticamente, fijaos como en el momento en el que lo he quitado, ya me aparece el contenido. Y la otra cosa es que, bueno, si hubiera puesto una clave, me pediría la clave, ¿vale? La clave además puede poner la que tú quieras, es decir, la clave puede ser A, una única letra y se acabó. Bueno, pues yo voy a quitar esto, formato de celda y le digo, oye, no me lo ocultes, simplemente protégemelo, pero no me lo ocultes, ¿vale? Y le daríamos aquí a aceptar. Y ahora sí, botón derecho, proteger hoja, lo protejo sin nada y ya automáticamente, bueno, pues esto es lo que conseguiríamos, ¿no? Sigue apareciendo por aquí, pero yo no puedo modificar el contenido de esas celdas, aunque las vea. Pues hasta aquí la protección, no es más complicado. La última cosa que quiero explicar sería la plantilla. Ya creo que con esto dejaríamos todo este bloque terminado. Mirad, ¿qué es lo que pasa si yo abro este documento? Este documento se llama referencia 3D y 4D.ods. Si yo le doy aquí al botón de guardar, evidentemente estoy guardando los cambios en ese fichero. Vale, mirad, le doy archivo y le voy a dar a guardar como.
Y en vez de decirle que me lo guarde como un libro de ODF, es decir, un ODF es Open Document Format, y pues le voy a decir que me lo guarde como una plantilla de libro, ¿vale? En vez de ODS, pues me lo va a guardar como OTS, ¿vale? ODS es de, creo que es de Open Document Spreadsheet y OTS sería Open Template Spreadsheet, es decir, una plantilla. Bueno, pues lo guardo como una plantilla, ¿vale? Fijaos, me lo voy a guardar con el mismo nombre, lo único que va a cambiar es la extensión, OTS, ¿vale? Lo guardo en el mismo sitio, guardar, y ya está. Cierro aquí. Y ahora mirad, aquí tengo los dos ficheros. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, esta es la plantilla. Para que sea más evidente, le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar plantilla de la referencia, ¿vale? Entonces ya tengo este, que es el fichero original, y este, que es el que dije que guardase como plantilla. Cuando yo abro este fichero, el fichero normal y corriente, doble clic, me lo abre referencia 3D y 4D. Estupendo. Cuando yo abro este, plantilla, también me abre, parece que el mismo fichero, pero la diferencia es sutil. Y es que aquí aparece sin título 1. ¿Qué hace eso? Que cuando yo aquí relleno lo que tenga que rellenar, y le digo, pues estos son 25, 12, y esto, por ejemplo, 34, 17, por decir algo. Cuando yo le doy ahora el botón aquí de guardar, en vez de guardármelo sobreescribiendo el fichero, me va a preguntar, oye, ¿cómo quieres que se guarde? ¿Con qué nombre quieres que se guarde? De hecho, sería equivalente a que yo le hubiera dado archivo guardar con. Ya está. Eso es una plantilla. Simplemente en vez de guardártelo directamente, lo que te hace es que te abre el mismo documento, pero sin título. Y de esa manera tú ya lo puedes modificar y hacer lo que tú quieras con él. Punto. Eso es una plantilla. Nada más complicado. Y ahora sí, yo creo que ya con esto dejamos este bloque. Así que hasta luego.